Ya. Compañeros, hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene mucho que ver precisamente con la formación que nosotros como abogados y notarios debemos tener. En clase siempre les he dicho que debemos leer y lo que pasa es que a lo largo de los años y cada vez con mayor sorpresa voy viendo que parece que están abandonando la lectura. Para poder redactar hay que, hay que leer. Y especialmente ustedes que van a ser notarios, porque ustedes van a plasmar como notarios lo que las partes están contratando. Ellos les van a decir a ustedes qué es lo que quieren, pero ustedes como notarios tienen que darle forma. Y cuando el notario no le da forma a los contratos pueden tener problemas. Y entonces necesitamos saber con exactitud qué es lo que las partes quisieron contratar. Y entonces eso nos lleva a la interpretación de los contratos. Cuando estamos hablando de interpretación, estamos hablando de explicar o de aclarar algo. Y si estamos hablando de explicar o aclarar, quiere decir que algo está confuso, que algo no está bien. Y entonces eso lo veremos con los contratos que están mal redactados. No podemos saber con exactitud qué es lo que las partes realmente contrataron. Y entonces tenemos que, tenemos que buscar qué es lo que las partes quisieron decir, qué es lo que las partes realmente contrataron. Y entonces alrededor de la interpretación vamos a encontrar dos teorías que se contraponen. Una que es la objetiva, que dice que los contratos deben de interpretarse tal y como están escritos, y la otra, que es la subjetiva, que dice que los contratos deben de interpretarse de conformidad con la intención de las partes. Nuestro derecho civil sigue la última corriente. En el caso de los contratos que están mal redactados, que están confusos, que no se entienden, en los contratos que no tienen ningún problema, pues entonces nos vamos a ir a la literalidad del mismo, porque el contrato es perfectamente claro, no hay nada que interpretar. Entonces, las partes han plasmado en un documento su sentir y es perfectamente lo que ellos dijeron. Entonces, ahí no se necesita hacer una interpretación, sencillamente es darle vida a ese contrato. Pero cuando las cláusulas son oscuras, son ambiguas, no se entiende, entonces debemos de interpretar los contratos de acuerdo a la común intención. ¿Y por qué hablo de la intención? Recuérdense ustedes que cuando hemos señalado los elementos esenciales de todo contrato, ¿qué debe haber dentro de ellos? Un consentimiento, y ese consentimiento debe ser pleno. Y cuando hablamos de un consentimiento pleno, estamos diciendo que las partes están totalmente conscientes de lo que han celebrado. Por lo tanto, cuando tengamos que interpretar un contrato, sabremos que la forma de hacerlo es de acuerdo a la intención de las partes, lo que las partes quisieron decir. Y así es como nuestro código regula esta forma de explicar o de aclarar qué fue lo que las partes contrataron. Hoy la clase va a ser puro código. Voy a interpretar yo las normas. Hay algunas confusas también dentro de las normas que vamos a interpretar. Entonces vamos a hablar de la interpretación de los contratos y alguien va a interpretar la interpretación de los contratos. Parece absurdo, ¿verdad? Pero bueno, el artículo 1593 dice que cuando los términos o conceptos del contrato son claros,
y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Fíjense bien esta norma. Esta norma nos está aclarando totalmente cómo se va a interpretar un contrato. Primero dice que si es claro a la literalidad, eso quiere decir que la interpretación va a ser objetiva. Es decir, el contrato, pues lo vamos a entender tal y como las partes lo dijeron, porque no hay lugar a dudas. Pero lugar a dudas de qué? Y la segunda parte del artículo dice sobre la intención de los contratantes. Desde ahí esa norma nos está diciendo que lo que debe prevalecer cuando vamos a tratar de explicar o de entender un contrato es que lo que debemos buscar es cuál es la intención de las partes. Entonces, ahí ya estamos entrando a la teoría subjetiva, a la teoría de la intención de las partes, que fue lo que quisieron contratar. Si las palabras, dice, fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. ¿Cuál es esta? La intención sobre aquellas. ¿Cuáles son aquellas? Las palabras. Entonces, el artículo dice que si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención sobre las palabras. Eso es lo que hay que entender de esta norma. El artículo 1594 dice que por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Muchas veces las personas que están interpretando un contrato o que quieren entender qué fue lo que las partes quisieron decir, sacan de contexto algunas cuestiones. Eso no podemos hacerlo. Tenemos que ver el contrato en su integridad. ¿Qué es lo que quisieron acordar las partes? No sobre cuestiones así aisladas, especiales. Dice el artículo, por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Entonces, no podemos sacar de contexto el contrato, no podemos interpretarlo de una manera totalmente diferente a lo que las partes quisieron contratar. El artículo 1595 dice que las frases y palabras que puedan interpretarse en diverso sentido deben entenderse en aquel en que sea más conforme con la materia del contrato. Si en un contrato nosotros agregamos cosas o ponemos frases, dice la ley, o palabras que pudieran hacernos pensar que se trata de un contrato y no de otro, entonces lo que tenemos que buscar es la naturaleza del contrato, es decir, qué tipo de contrato se está realizando. Si es una compraventa, pero hay algunas palabras, algunas frases que nos hacen pensar que no se trata de una compraventa, sino que de una donación, por ejemplo, nosotros tenemos que determinar, leyendo el contrato en toda su extensión, cuál era la intención de las partes. Si la intención de las partes era celebrar un contrato de compra-venta, ese es el contrato que ellos están celebrando. Aunque en algunas palabras, en algunas frases, dice la ley,
pudiera pensarse en algo diferente. Entonces, siempre nos lleva la norma a la intencionalidad, que es lo que las partes quisieron contratar. El artículo siguiente, 1597, dice que cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Cláusulas que se contradicen. ¿Cómo podría ser posible eso? Miren, el problema es que estamos acostumbrados a, como se dice vulgarmente, machotear. Tenemos en la computadora contratos y muchas veces lo que hacemos es solo agregarle datos. Y muchas veces lo que ocurre es que alguna cláusula se puede contradecir con lo que el contrato en sí dice, pero es precisamente porque no tuvimos el tino de elaborar nosotros el propio contrato. Cuando ustedes estén ya en su curso de notariado, ahí van a ver esto que yo les estoy diciendo. Les van a poner a hacer un prontuario de escrituras y una serie de documentos, y muchos los van a guardar para elaborar posteriormente los que les corresponda ya en su vida profesional. Cuando lo correcto es que ustedes deben aprender cómo se elabora un contrato, cuál es la estructura, y luego desarrollarlos ustedes conforme lo vayan haciendo. Es decir, no machoteen, no busquen otros contratos, hagan sus propios contratos. Y si van a machotear algún contrato, pues imprímanlo primero, llénenlo a mano, hagan el contrato que ustedes verdaderamente quieren hacer y luego transcríbanlo, pero no cometer el error de copiar solo datos metiéndolos en el contrato ya existente. Ahí aparecen a veces hasta datos que no tienen nada que ver con el contrato que se está realizando. En algunas ocasiones me ha tocado ver contratos en donde aparecen nombres de personas que no están interviniendo en el mismo, porque se les olvidó borrarlo, o datos que no corresponden a ese contrato. No digamos cláusulas que podrían contrariar lo que es el contrato en sí. Entonces, cuando tenemos ese choque de cláusulas en donde podríamos nosotros no entender qué es realmente lo que las partes están diciendo, entonces tenemos que ir a la interpretación. ¿Cuál interpretación? Dice la norma, buscar la intención de las partes. ¿Qué es lo que las partes realmente quieren contratar? El artículo siguiente dice que las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras. Miren qué interesante. Se interpretarán las cláusulas, dice, las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Si tenemos 4 cláusulas dentro del contrato y una de ellas nos está dando problema, pues tenemos que ver las 4 y ver cuál es realmente el contenido que debemos tener. Y entonces ahí vamos a poder excluir la cláusula que no sea congruente con lo que el contrato nos está diciendo, no sea congruente con la intención de las partes, qué es lo que realmente estaban contratando. El artículo 1599 establece que las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar
en el que el contrato se haya otorgado. Entramos a ver un tema que es la costumbre. ¿Qué dice la ley del organismo judicial con respecto a este tema? Vamos a irnos primero al artículo 2, que habla sobre las fuentes del derecho. Dice que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Aquí el código ya nos está hablando de la costumbre, nos está diciendo que la costumbre, el uso en un determinado lugar, eventualmente podemos utilizarlo para entender qué fue lo que las partes quisieron contratar. Esto es en ausencia de ley. No es que porque en un lado así se acostumbra, sino que no hay una norma legal que nos diga de qué manera se puede interpretar ese contrato. Miren lo que dice el artículo 3 de la ley del organismo judicial. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Es decir, el artículo 3 nos está diciendo que contra la observancia de la ley no se puede alegar costumbre. Sin embargo, el artículo anterior nos está diciendo que sí podemos usar la costumbre. No, pero entendámoslo en su clara dimensión. Se puede utilizar la costumbre cuando no existe una ley específica. Si no hay ley, entonces la costumbre podrá ayudarnos a resolver un problema. Y en el caso de la interpretación de un contrato, con mayor razón. Vamos a ver cuáles son los usos o costumbres del lugar en donde se realizó la contratación para poder entender cuál es la común intención de las partes, qué fue lo que ellos quisieron contratar. No es que haya contradicción. Estamos entendiendo que la costumbre sí puede eventualmente ser utilizada, pero solamente cuando no existe una ley. El artículo siguiente dice que las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes se interpretarán en favor del otro contratante. Aquí me quiero detener un momento porque vamos a hablar vamos a adelantar la clase del jueves. En la clase del jueves vamos a tocar la clasificación de los contratos. Vamos a ver las tantas clases de contratos que hay, porque ya nos estamos acercando a ese momento. Pero cuando veamos los contratos, vamos a encontrar que hay un contrato que se conoce como contrato tipo. Vamos a ver que hay un contrato que se conoce como contrato típico y otro contrato que se conoce como contrato atípico. Y a eso le vamos a agregar un contrato de adhesión. Estos contratos causan a veces alguna complicación en algunas personas y para evitar ese problema voy a explicar ahorita en qué consiste el contrato tipo. Cuando la ley habla del contrato tipo, está diciendo que son aquellos contratos, fíjense bien, lo dice el artículo 1600, dice contratos insertos en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes. Cuando uno de los contratantes ha hecho el contrato y ese contrato forma parte de un formulario, yo sé que ustedes, algunos, no todos, han tenido la oportunidad de ver
ese tipo de contratos, porque muchos nos metemos a estudiar derecho y la verdad es que no tenemos mucha experiencia de calle y solo salimos de la casa para la universidad. Pero yo me recuerdo que cuando yo entré a la universidad, en la entrada donde venden los libros ahora, no había una librería, pero casi siempre se mantenía ahí un muchacho vendiendo libros. Y nosotros comprábamos esos libros, él llevaba un formulario de contratos, nosotros solamente poníamos nuestros datos, nuestro nombre, la dirección de referencia, número de cédula y firmábamos, le dábamos, creo yo, 15 quetzales, si no mal recuerdo, y con eso yo compré mis libros de don Federico Puig Peña, por ejemplo. Mes a mes llegaba él a la facultad y ahí pues, le pagaba a uno, ¿verdad? Por los libros que nos había vendido. Y entonces el contrato era un contrato que ya estaba hecho, era un contrato que estaba en un formulario, que estaba redactado por una de las partes. Y entonces eso es lo que el artículo 1600 conoce como el contrato tipo. Ahí no lo dice, pero a partir de hoy en sus códigos ya va a aparecer en el extremo que ustedes quieran, derecho o izquierdo, que diga contrato tipo. Y entonces vamos a entender que el contrato tipo es aquel contrato que está redactado en formularios previamente por una de las partes. Y como esos contratos no es que no se puedan modificar, el contrato siempre se va a poder modificar. Nosotros hemos dicho que las partes pueden hacer esas modificaciones, es uno de los elementos de la definición que nos da don Federico Puig Peña, que dice que los contratos se pueden modificar o se pueden extinguir. Entonces, sí se pueden modificar esos contratos. Lo que pasa es que por una persona no lo van a hacer. Si yo les digo que modifiquen el contrato porque no me parece cómo está redactado, pues me van a mandar al otro lado del edificio a ver si me lo venden ahí, pues porque ellos no van a modificar nada. Pero si yo le dijera a este muchacho, mire usted, quiero 100 enciclopedias jurídicas, sí lo van a modificar, ¿verdad? Es decir, por 100 ya van a modificarlo. Entonces, el contrato sí se puede modificar, pero en la práctica eso va a estar determinado por muchos factores y uno de ellos es la cantidad, ¿verdad? Por uno solo no lo van a hacer. Pero entonces, ¿qué dice la ley? Que cuando los contratos que fueron elaborados previamente por una de las partes y que obran en formularios, o sea, el contrato tipo, dice que siempre se va a interpretar a favor de quien no hizo el contrato. Dice que cuando las cláusulas son ambiguas o son oscuras, se va a interpretar siempre a favor de quien no elaboró ese contrato. Es un indubio, ¿verdad? Entonces, entendamos dos cosas, que se está refiriendo a los contratos tipo y que las cláusulas oscuras o ambiguas siempre se van a interpretar a favor de quien no elaboró el contrato. El artículo 1601 establece que cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que se quiso restringir toda la obligación a este caso solamente, excluyendo los otros a que naturalmente se extienden. Me detengo en esta norma. Me ocurre con mucha frecuencia en los exámenes. Cuando pregunto algo, me contestan con un ejemplo. O muchas veces toman el ejemplo como que eso fuera lo único. Miren, cuando la ley da un ejemplo, no quiere decir que todo se circunscribe
a ese ejemplo. Es decir, solamente nos está tratando de ayudar para que entendamos lo que quiere decir. No es frecuente que la ley tenga ejemplos. Sin embargo, los hay. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos el tema de los contratos, de las obligaciones negativas, ahí vimos un ejemplo. Cuando la norma dice el, el secreto el secreto industrial, es decir, cuando se violenta un secreto industrial, eh, se causan daños y perjuicios. No se puede, ya no se puede reponer de ninguna manera. Todas las obligaciones que se hagan, que se pueda ordenar al infractor a que destruya lo que hizo, pues se podrán, pero quien revela un secreto de esa naturaleza, eso ya no se puede revertir. Y entonces, por eso dice que solamente se pagarán daños y perjuicios. Entonces, a eso se está refiriendo cabalmente esta norma. Cuando la ley cita un ejemplo, no es que solo eso es lo que está diciendo la ley, sino que nos está ayudando a que podamos entenderla. Entonces, conmigo pasa lo mismo. Yo entiendo que ustedes me quieren decir con un ejemplo lo que yo les expliqué, pero no es eso lo que yo les estoy preguntando. Lo que yo les estoy pidiendo en muchas ocasiones es que me definan en qué consiste una institución, no que me pongan el ejemplo. Si me ponen el ejemplo, entendieron el ejemplo, pero no entendieron la institución. Si tienen un ejemplo, se les quedó el ejemplo, pues entonces desmenúcenlo y hagan una definición de la institución que estoy ejemplificando. No se pongan con el ejemplo. Eso solo me demuestra que no entendieron. Y lamentablemente solo lo puedo ver cuando ya los estoy evaluando. Entonces, por favor, cuando les ponga un ejemplo es para aclararles algo, para que puedan entender con mayor facilidad la norma, no que así es con ese ejemplo todo. Y entonces ahí hay que abrir un poco la mente, ¿verdad? El artículo dice entonces, cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar, o sea, un ejemplo, a eso se está refiriendo, para explicar la obligación, dice, no se entenderá que se quiso restringir toda la obligación a este caso solamente, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. El ejemplo es uno, lo que podría significar la norma serían cualquier cantidad de casos. El ejemplo es solo para entender nada más. El artículo 1602 establece que si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. Fíjense bien, otro indubio. Ya vimos uno, ahorita vemos el otro. Si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. Aquí esta norma nos está diciendo que la interpretación debe ser siempre a favor del deudor. A favor del deudor. Si no se puede entender, es a favor del deudor. Este artículo 1603 es artículo de examen, siempre lo pregunto. Se confunden todo el tiempo. Y a mí me costó también entenderlo, no vayan a creer que no es fácil. Se pudo haber desarrollado un poquito mejor. Es decir,
la forma en la que está desarrollado aquí es un tanto compleja, pero no lo es tanto de veras. Dice, tratándose de una obligación, debe estarse, en caso de duda, más por la negativa que por la afirmativa. Y viceversa si se trata de una liberación. Miren lo complejo de la interpretación de esa norma. ¿Se recuerdan? Comencé la clase diciendo, vamos a hablar de la interpretación y esa norma tenemos que interpretarla porque es un tanto confusa, pero no lo es. Miren, dice, tratándose de una obligación debe estarse, en caso de duda, más por la negativa. Es decir, si se trata de una obligación y no sabemos exactamente qué es lo que nos está obligando ese contrato, en caso de duda, dice que debemos irnos más por lo negativo que por lo afirmativo. Es decir, la duda es un contrato de mutuo, pensemos, es solo un ejemplo, no es que todo gire alrededor del mutuo, solo pongo el ejemplo. En un contrato de mutuo no se entiende si se fijaron intereses o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué dice la ley? Cuando se trata de una obligación, en caso de duda, nos vamos a ir por lo negativo. ¿Qué es lo negativo? Vamos a ver la pregunta. ¿Hay intereses pactados en este contrato o no los hay? Entonces, la respuesta es no los hay. En caso de duda, nos vamos a ir, dice la ley, por lo negativo. ¿Hay intereses pactados o no hay intereses pactados? La respuesta va a ser no hay intereses. Y luego dice, y viceversa si se trata de una liberación. Si en la obligación, cuando estamos viendo el contrato, no entendemos si están liberando al deudor o no lo están liberando, la respuesta es sí lo están liberando. Veamos, por ejemplo, un contrato en el que no entendemos si le están perdonando la deuda al deudor o no se la están perdonando. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta en la interpretación sería sí se la están perdonando. ¿Por qué? Porque la ley nos está diciendo que si se libera al deudor o no de una obligación, la respuesta debe ser siempre sí se le está liberando. Si esta norma aún no la entendieron, les causó algún conflicto, solamente léanlo, escriban, y si aún así no la han entendido, pues entonces ya saben, al terminar la clase, pues voy a tratar de explicarla un poquito mejor. No sé cómo, pero ya se nos ocurrirá algo. Y por último, tenemos el artículo 1604 que establece que cuando por los términos en que está concebido el contrato no pueda conocerse la intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor, es decir, es nula. Si no entendemos cuál es el objeto principal, la obligación es nula. ¿Y por qué razón? Bueno, recapitulando, y con esto terminamos la clase, cuando hemos establecido que el artículo 1251 dice que en todo contrato debe haber objeto, capacidad y consentimiento, bueno, estamos hablando de por qué razón la interpretación siempre va a ser de conformidad con la intención de las partes. Precisamente es porque las partes están dando su consentimiento. Y entonces el acuerdo de voluntades
debe ser pleno. Y si el acuerdo de voluntades no podemos establecer si hay plenitud o no, entonces no vamos a saber cuál es la intención de las partes. Por eso tenemos que buscarla. Pero cuando el problema lo tenemos no en la intención de las partes propiamente, sino en el objeto que es lo esencial de la contratación, sobre qué versa ese contrato, es decir, cuál es la naturaleza del contrato. Si no lo tenemos claro, si no se ha podido determinar con exactitud en qué consiste, entonces dice el artículo que ese negocio es un negocio nulo. Y con esto, pues damos por terminar la clase de hoy. El jueves vamos a hablar sobre la clasificación de las obligaciones. Por cuestiones de tiempo, pues no puedo excederme y tampoco quiero dejar truncada la explicación de la clasificación de las obligaciones. Por eso es que la clase de hoy pues, va a ser un poquito breve, pero vamos a tener más tiempo para las preguntas. Recuérdense que no solo son las preguntas de la clase del día de hoy, si hay por ahí alguna que no quedó clara de las clases anteriores, pues debemos resolverlas. No vamos a pasar a una siguiente clase si no sabemos lo anterior. Uno de los grandes problemas que yo estoy viendo con ustedes es la mala preparación básica que tienen. Tenemos que mejorarlo. Ya ustedes no pueden regresar al primer año. Yo con gusto regresaría a algunos. Pero lo que pueden hacer ustedes es regresar a estudiar. Por favor, derecho civil, regresen. Comiencen otra vez con el derecho civil 1. Bébanselo. Cuando entiendan el derecho civil, van a entender la belleza de este derecho, pero tienen que manejarlo correctamente. Y entonces vamos a entender el derecho civil 3, el derecho civil 4. No podemos nosotros desarrollar una ecuación matemática si no sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, si no conocemos las operaciones básicas, no podemos hacer ni siquiera una regla de 3, pues. Entonces, tampoco el derecho civil, si no conocemos su base, vamos a poder entenderlo. Entonces, por favor, señores, regresen a sus cursos. Lean otra vez Derecho Civil 1, 2, 3, y entonces vamos a poder entender perfectamente el Derecho Civil 4. El próximo año entran a notariado, entran a Derecho Mercantil, entran a Derecho Procesal Civil, y si no tienen conocimiento de lo básico, van a tener muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Tómenlo como amenaza del ejercicio regular de un derecho o tómenlo solamente como una advertencia, pero eso es lo que tienen ustedes a futuro. Entonces, por favor, señores, en un momento les voy a subir a Classroom el link por el cual nos vamos a comunicar para la resolución de las dudas, y estoy con ustedes en unos 5 minutos, espero. Gracias.